Estamos hablando también de lo que significa el discipulado y lo que significa llevar esa cruz cada día, la cruz de Cristo en nuestras vidas. Entonces, la cruz de Cristo que Jesús nos enseñó que si alguno quería venir en pos de mí, dijo así, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa fue la enseñanza del Señor Jesucristo. Y en esta enseñanza tan maravillosa y tan colosal que el Señor nos enseñó el paso más importante, que es el paso de poder cambiar nuestras vidas, dejar nuestra carnalidad a un costado y buscar una vida espiritual, que a eso es lo que nosotros apuntamos, a poder lograr tener una vida espiritual. El tema de esta mañana es poner nuestros ojos en las cosas de arriba. ¿Y por qué es tan importante poner los ojos en las cosas de arriba? Porque nosotros tenemos que entender que desde el momento que nos convertimos, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de los cielos. Y cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, hablamos de poder que entramos en el reino de los cielos. Y el que entra en el reino de los cielos, la Biblia dice que ya no tiene una ciudadanía de esta tierra, ya no pertenece a esta tierra, sino que pertenece al cielo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía es de los cielos. Y dice la Biblia también que debemos vivir como extranjeros y como peregrinos en esta tierra, como que vivimos de paso, solamente de paso. Y al vivir de esta manera como extranjeros y peregrinos, nosotros aprendemos a vivir con las normas y las reglas del reino de los cielos y vamos a darnos cuenta que esas normas y esas reglas del reino de los cielos traen beneficios a nuestra vida y nos ayudan a bendecir a otras personas con las reglas del reino de los cielos. Por eso es sumamente importante entender esto. En Colosenses capítulo 3, en la Biblia nos muestra este texto, versículo del 1 al 4, que voy a estar leyendo, Colosenses 3 del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hablábamos de llevar la cruz cada día, de morir cada día, eso hablamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar de poner la mira en las cosas de arriba. Por lo tanto, para poner la mira en las cosas de arriba hay que levantar nuestros ojos. Hay que levantar nuestros ojos. Normalmente cuando estamos llenos de problemas, el ser humano agacha la cabeza y mira hacia abajo cuando está lleno de problemas. ¿Por qué mira? A ver si se encuentra algún billetito tirado. ¿Vio? Cuando uno está sin plata empieza a buscar, capaz que se encuentre algún billetito tirado. Bueno, puede ser que pase. Pero Dios nos enseña a levantar los ojos y mirar hacia arriba. Entonces, cuando un creyente aprende a mirar hacia arriba, aprende a ver la majestuosidad de Dios y aprende a ver a Dios. Alzaré mis ojos a los montes, dijo David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo cual, él hablaba de cuando estamos en medio de los problemas, hay que levantar nuestros ojos y mirar a Dios. De allí viene el socorro para nuestra vida. Cuando nosotros elevamos nuestros ojos hacia Dios, encontramos la salida a nuestros problemas. A veces los problemas pueden ser inmensos o pueden ser grandes, como una montaña. Pero cuando usted va en un avión y mira una montaña desde un avión, la montaña que puede parecer tan grande desde acá de la tierra, pero desde un avión, desde arriba, esa montaña no es tan grande, sino que simplemente uno la ve que es una montaña que pasa y luego hay otra y otra y otra, y seguimos pasando y no afecta en nada esa montaña. Entonces uno ve desde una óptica superior, ve mucho más claramente el camino, y por supuesto que uno al ver el camino de esa manera no se desespera y no se angustia porque está viendo por dónde va a pasar, que no se acaba el camino en ese precipicio, sino que hay una vuelta por donde podemos salir. Entonces, por eso es importante elevar los ojos al cielo y allí vamos a ver con más claridad el panorama que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Para poder hacer esto, la Biblia nos tiene un secreto y una de las cosas que nos habló al principio, poner la mira en las cosas de arriba. Y la Biblia dice allí que tenemos que tener la mente del Señor. Porque el gran problema que tenemos es nuestra mente, que nos traiciona. Nuestra mente con pensamientos humanos, con pensamientos de desesperación, de miedo y de temor. Cuando vos querés creer en Dios con tu corazón, tu mente te traiciona porque te hace pensar en las cosas de esta tierra, te hace pensar en el dolor, te hace pensar en la escasez, en tu economía, en tu problemática, y te das manija y manija y manija. Y en lugar de producir fe para transformar las cosas, lo que producís es un estado depresivo que lo único que hace, atrae más los problemas en lugar de traer las soluciones. Porque nuestra mente, al tener los ojos en esta tierra, lo único que vemos son los problemas. Y ahí está nuestro gran defecto. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está eso? Primera de Corintios 2:17 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice el texto. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso lo dice la Biblia. Entonces la Biblia está indicando que Dios puso dentro de nosotros, la mente de Cristo está dentro de nosotros. Allí en 1 Corintios 2:16 nos habla de esto. También nos dice la Biblia en Romanos 2:25. Si no lo pueden contar rápidamente, acá atrás en la pantalla lo colocan, así que no se haga problema. Después lo busca. Dice así, Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y así el apóstol nos está hablando de que él tenía la mente y con la mente servía a Dios, pero el gran problema estaba con su carne, que la carne le tiraba para el lado del pecado. Entonces, con su mente él trataba de servir a Dios, de agradar a Dios, pero su carne le tiraba para el lado del pecado. Pero allí luchaba el apóstol Pablo para mantenerse con una mente espiritual y para hacer que su carne le obedezca a su mente, por supuesto. Isaías 55:9, otro texto de la Biblia que habla de estos temas, dice de esta manera. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Allí Dios nos está indicando que los pensamientos de Dios son como los cielos y nuestros pensamientos son como la tierra. Es decir que así es la diferencia que hay entre cómo piensa Dios y cómo pensamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar como piensa Dios, aprender a tener dentro de nuestra mente los pensamientos de Dios. Y la Biblia cuando habla del pensamiento de Dios, nos enseña que el pensamiento de Dios dice, para Dios no hay nada imposible. Es decir, que en el pensamiento de Dios, Dios está diciendo que no hay nada que sea imposible. Pero sin embargo, para nosotros como seres humanos, vemos los grandes problemas como cosas imposibles. La Biblia dice, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Pero allí donde nosotros tenemos que aprender a movernos por fe y a entender que la incredulidad lo único que trae es juicio de Dios. En cambio, la fe suelta los milagros de Dios. De cuando nosotros estamos enfrentándonos a los problemas, a las necesidades, tenemos que aprender a soltar los milagros. ¿Y cómo se sueltan los milagros? Pues la llave de los milagros es la fe. Entonces uno necesita tener fe. Y a través de tus pensamientos y a través de tu mente, tú tienes que tener fe en Dios. Para eso tenés que dejar que la palabra de Dios entre a tu mente y la palabra de Dios baje de tu mente a tu corazón para que se genere la fe dentro de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe es tan poderosa y tan positiva para nuestro cuerpo que la fe produce energías dentro de nuestra alma, nuestro cuerpo. He estado escuchando y estudiando acerca de las neuritas. Las neuritas son neuronas que tiene una red neuronal que está en nuestro corazón. Uno creía o siempre se habló de que las neuronas están en nuestra cabeza, pero resulta que hay neuronas que están en nuestro corazón.
Y las neuronas que están en nuestro corazón son las que nos ayudan a que el corazón funcione. Y las neuritas, que se llaman de esa manera, le dan vida independiente al corazón, independientemente del cerebro. Entonces, cuando uno pensaba que uno recibe a Cristo en el corazón, y a veces no sabíamos cómo explicar que Cristo entraba a nuestra mente o a nuestro corazón. Bueno, a través de las neuritas nos damos cuenta que el corazón tiene vida propia. Y ese corazón que tiene vida propia es el que impulsa para que el corazón funcione. Entonces, cuando uno está enamorado, tiene fuerza, tiene energía, tiene ganas de vivir. Pero cuando está triste, tiene ganas de morir. Y esos son los grandes problemas que sufrimos en el corazón. Porque el pensamiento es el que afecta a nuestro interior, a nuestra vida interior. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr transformar, que se transforme a través del pensamiento de Dios. Entonces, ¿cómo logramos para que el pensamiento de Dios entre en esta mente y a veces cabeza dura que tenemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, si usted no abre la puerta, nadie puede entrar a su casa. Por eso la Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesucristo, Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, uno de los secretos es abrir la puerta a nuestra mente, a nuestro corazón y dejar que Dios entre a nuestra vida. Entonces, necesitamos que Dios entre y que el pensamiento de Dios entre en nuestra mente y que controle y domine todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Bueno, ese amén tiene que ir implicado en decirle a Dios, Señor, aquí abro mi corazón, quiero que entres a mi vida y quiero que tú me llenes mis pensamientos. El Señor también nos habló que no solo es el pensamiento lo que tiene que cambiar, sino que el pensamiento tiene que cambiar la forma de hablar. La forma de hablar. Porque el pensamiento, si no produce una influencia sobre nuestra forma de hablar nos traiciona. Entonces, la Biblia dice que la boca estimula las manos. ¿Esto qué significa? Que si yo me autoestimulo, hago que mis manos tengan más fuerzas. En cambio, si yo me autodestruyo, hago que mis manos pierdan la fuerza. Y así como la fuerza, también la salud física, la salud emocional y la salud espiritual. Entonces, de acuerdo a cómo hablo, de acuerdo a cómo yo hablo, es lo que estoy soltando. Jesús dijo así, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, cuando yo le entrego mi mente y le pido que los pensamientos de Cristo dominen mi mente, pues esos pensamientos tienen que ayudarme también a cambiar la forma de hablar. Y al cambiar la forma de hablar, esa forma, al cambiar, me impulsa, mi cuerpo impulsa mis manos hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, la persona que trabaja tiene que autoestimularse cuando trabaja. Entonces, cuando usted trabaja, después tiene que contemplar. Y al contemplar y ver que avanzó, que creció, que mejoró, que trajo progreso, y usted comienza a hablar, entonces eso estimula su cuerpo. Por eso es tan importante entender que ese proceso lo necesito lograr. Yo necesito lograr el proceso que me autoimpulse mi cuerpo hacia adelante. Si yo no logro eso, voy a ver siempre el fracaso delante de mis ojos. Por eso hay gente que cuando ven las cosas siempre ve el vaso vacío. Siempre ve el vaso vacío. Porque no logra ver el vaso lleno. Porque no logra estimularse. Y al no lograr estimularse siempre se ve deteriorado. Siempre ve su vida como que está en el fracaso. Siempre ve el fracaso delante de sus ojos. Entonces es lo que atrae porque usted lo está soltando con su boca. Usted habla y lo suelta. Sin querer lo suelta. Porque con su mente cree en Dios. Pero el tema es que su boca se deja manejar por lo que hay acá en el corazón. Entonces usted tiene que hacer que lo que cree acá en su mente pues baje el chip acá al corazón y de allí se estimula su boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tiene que decirle a sí mismo, prohibido hablar mal a sí mismo. Prohibido, a partir de ahora, prohibido hablar mal.
Entonces yo no tengo que hablar mal de mi casa, ni de mi familia, ni del auto, ni de la casa, ni del trabajo que tengo. Prohibido hablar mal en mí mismo. Entonces cuando usted se autoprohíbe hablar mal, jamás va a tener que decirse a sí mismo una palabra de maldición. Hay gente que empieza, apenas se resfrió, veo que destornuda. ¿Y qué le decimos de que destornuda? Salud. Pero la persona destornuda y ¿qué dice? Me voy a enfermar. Lo primero que dice. Por eso nosotros le decimos salud, porque le estamos estimulando que se va a sanar. Entonces, usted destornuda y lo primero que tiene que decirse a sí mismo es decirse, me voy a sanar. Y le dice, ¿te vas a enfermar? No, reprendo la enfermedad. No quiero la enfermedad, la reprendo, la echo fuera de mi cuerpo. Y ahí va a ver cómo su cuerpo reacciona y al reaccionar su cuerpo, la salud viene a su cuerpo. Bueno, aprenda a utilizar este ejercicio y va a ver que el ejercicio le va a funcionar y va a ver cómo su cuerpo va a reaccionar activamente. ¿Por qué reacciona activamente? Porque usted le está mandando esa energía que necesita su cuerpo. ¿De dónde viene esa energía, esa luz? ¿De dónde viene esa luz? La luz viene del poder del espiritual, del poder que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce un poder dentro de nuestro ser que transforma todo nuestro ser y que no solo lo transforma, sino que en el cerebro humano que produce una luz que ilumina todas las partes del cerebro. Así que lo potencia al cerebro y lo hace que funcione y comienza a funcionar. Se hizo un experimento haciendo que las personas hablaran en nuevas lenguas y mientras hablaban en nuevas lenguas se le hizo una tomografía computada en el cerebro. Y encontraron que el cerebro estaba iluminado, casi en el 70% del cerebro estaba iluminado, cuando lo normal es el 20% que esté funcionando. Entonces, ¿por qué produce esa luz? Porque Dios produce la luz. Dios le da vida a nuestros cuerpos muertos. Por eso nuestro cuerpo necesita el poder de Dios para revivir, para estar vivo, para estar joven, para estar fuerte, para estar sano. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Pero necesitamos esa mente del Señor. Debemos procurar pensar como Dios piensa. Debemos elevar nuestros pensamientos para que los planes de Dios estén dentro de nosotros y nuestra mente anhele y desee las cosas de Dios. Primero es el pensamiento y luego la acción. Entonces nosotros tenemos que entender que al transformar el pensamiento se transforma la acción. Se transforma la acción. Toda persona que quiere transformar algo, todo nace en el pensamiento. Si usted no tiene el pensamiento, nunca va a poder transformar nada. Entonces, si usted quiere transformar su casa, primero tiene que nacer ¿dónde? En el pensamiento. Entonces, usted tiene que dejar que en su mente entre el poder transformador. Cuando el poder transformador de Dios entra a su mente, ese poder transformador te empieza a mostrar la necesidad, los problemas, pero te muestra las soluciones. Entonces usted está mirando, diseñando, dibujando, planificando, qué puedo cambiar, qué puedo arreglar, cómo puedo mejorar, cómo puedo transformar esto. Y rápidamente vienen las ideas de cambio. Y si usted se potencia, le vienen las ganas de hacer cosas. Y allí empieza la revolución a nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Pero si usted ve su casa chorreada, deteriorada, ve el salitre, ve que la puerta se le cae, ve que la cerradura ya no le funciona, ve que la canilla está rota y dice cada vez estamos peor, viejito. Entonces usted se está destruyendo a sí mismo. Entonces necesita el poder rejuvenecedor que viene de Dios. Amén. Pero ese poder rejuvenecedor no se compra en ningún lado. Está en acercarse a la presencia de Dios y activarse con Dios. Así que usted necesita llenarse de la presencia de Dios en cada culto, en cada reunión que llegamos. Usted necesita activar ese poder, dándole ese permiso a Dios, diciendo, Dios, llena mi mente, llena mi cuerpo, llena mi espíritu de tu presencia. Cuando usted le dice a Dios, llena mi cuerpo y mi espíritu, ¿qué produce Dios dentro? Entonces Dios es como que usted le abre todas las puertas de su corazón a Dios, de su mente a Dios. Y eso es lo que hace Dios, entrar a su espíritu, rejuvenecerle. Y así usted todo lo que veía negativo, ahora empieza a ver soluciones, ver cómo lo soluciono. Y ahí cambia la cosa. ¿Cuántos dicen amén? A ver.
Necesitamos cambiar las cosas. Necesitamos ese poder para cambiar las cosas. Necesitamos esa fuerza para cambiar las cosas. En lugar de ver todo negativo, tenemos que empezar a ver transformadas las cosas por medio del poder de Dios. Segundo punto, buscar las cosas de arriba. No es tan fácil esto que le hablo, pero quiero que lo miremos a través de los fracasos de otras personas. Mateo 16, del 22 y 23, dice así. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Mire, allí está Pedro. Recién Pedro había dicho una declaración sublime. La declaración era, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está en el pasaje anterior a este. Pedro había hecho una declaración porque estaba iluminado por Dios. Y cuando estaba iluminado, salió la declaración sublime de saber quién era Cristo. Pero pasó 5 minutos y el Señor les estaba hablando de que era necesario que Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Entonces Pedro le comenzó a reconvenir, Señor, no te conviene morir. Y ahí nomás que el Señor lo retó, le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, le estaba hablando a Pedro, pero no simplemente a Pedro, le estaba hablando a Satanás, que estaba hablando por la boca de Pedro. Es decir, que Pedro, ¿por qué el gran problema? Es porque ponía la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y ahí está el gran problema. Cuando un creyente pone la mira en las cosas de los hombres, piensa en lo natural, piensa en lo humano, piensa en lo material, pone la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, cuando usted pone la mira en las cosas de los hombres, usted anda en contramano de Dios. En contramano. Es decir, Dios quiere apuntar para allá y usted está apuntando para allá. Dios le habla de trabajar y usted habla de vacacionar. Dios le está hablando de ir a los hospitales y usted está hablando de ir a la cancha de fútbol. Dios le está hablando de trabajar con los niños y usted está pensando, me voy de vacaciones. Dios está hablándole a usted de construir y usted está pensando de ir a pescar. Contramano va. Entonces, cuando una persona anda contramano, se encuentra que choca con la iglesia, choca con la voluntad de Dios, choca con los hermanos que quieren seguir a Dios. Y encuentra que se siente que como que usted no encaja. Claro, no va a encajar nunca. Nunca va a encajar si usted no anda con el Espíritu Santo. Nunca va a encajar. Mire otro pasaje más. Dice Mateo 17, versículo 2. Dice así. Y a ver si está bien, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Allí estaba Pedro, Jacobo y Juan, los 3 discípulos más cercanos del Señor Jesucristo. Tuvieron una experiencia de ver la transfiguración. Un momento en la vida de Cristo en donde la gloria que Él tenía desde el principio resplandeció en su rostro y le vinieron a visitar Elías y Moisés, 2 personajes del Antiguo Testamento que no pasaron por la muerte y que Dios los trajo para hablar. ¿Y de qué estaban hablando con Elías y Moisés? Hablaban de la muerte en la cruz. Ese era el tema. Y Pedro salió con un comentario, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. ¿Qué tenía que ver las 3 enramadas con la transfiguración? Cuando usted no está enganchado con Dios, hasta sus comentarios están fuera de lugar.
hasta sus planes de construcción están fuera de lugar. Porque no está conectado con Dios. Y ahí estaba lo raro, lo equivocado. Bueno, el Señor ni le contestó, ni le prestó atención a Pedro, porque en otro pasaje dice que Pedro estaba tan asustado que no sabía ni de lo que hablaba, por el miedo que tenía. Entonces, miramos cómo a veces como seres humanos podemos totalmente equivocarnos y no darnos cuenta de lo que Dios está haciendo, no darnos cuenta de lo que está pasando en el momento espiritual. Mire otro pasaje, Hebreos 12:2 dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Jesús, cuando él miró la cruz, claro que la cruz era difícil, el paso por la cruz, porque él estaba diciéndole al Padre en Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él estaba sufriendo, su carne estaba sufriendo, pero sin embargo él puso su carne, la puso en obediencia a Dios, porque él dijo: si es posible, y no era posible. Así que él enfrentó la cruz. Pero ¿cómo la enfrentó? Él puso los ojos en Dios. Él puso los ojos en la recompensa. ¿Cuál era la recompensa? La recompensa de Jesucristo era morir en la cruz para poder salvarnos. Para salvarle a usted, para salvar a la humanidad, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Esa era la meta. La meta de que la humanidad pudiese alcanzar la salvación. Pero era imposible que fuésemos salvos si no podía pagar el precio de morir en la cruz. El cordero inmolado tenía que ser sacrificado en la cruz para que su sangre produjera la remisión, el perdón de los pecados de toda la humanidad. Entonces él tenía que enfrentar la cruz. Por eso la Biblia nos habla allí que cuando nosotros sufrimos tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Entonces cuando uno aprende a poner los ojos en Jesús, atraviesa el valle del sufrimiento mirando a Jesucristo. Mirando a Jesucristo. El creyente huye del sufrimiento. ¿Por qué huye del sufrimiento? Porque algunos piensan que cuando uno está sufriendo no está bajo la bendición de Dios. Está totalmente equivocado. Cuando uno sufre y pone los ojos en Jesús, todo sufrimiento se transforma. Se transforma en bendición para nosotros o para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Cuando pasamos por momentos difíciles de sufrimiento, ahí es donde tenemos que mirar a Jesucristo, a Jesucristo. A veces el éxito se mira con ojos humanos. Hermano, el éxito se mira con ojos humanos. Juan el Bautista fue una persona que tuvo éxito a los ojos de Dios. No tuvo riquezas, no tuvo auto, no tuvo casa, no tuvo familia, no tuvo hijos. No tuvo ni siquiera una casa. ¿Me entiende? Pero él hizo la voluntad de Dios. Hizo lo que Dios quería que hiciera. Entonces a veces el éxito nosotros lo medimos con ojos humanos. Y nosotros tenemos que aprender a medir el éxito de nuestra vida con los ojos divinos. Y ahí es donde las cosas cambian. Ahí es donde usted se va a sentir exitoso. Va a sentir que está haciendo la voluntad de Dios. Aunque para este mundo parezca una persona pobre y miserable, sin embargo, delante de los ojos de Dios va a parecer una persona rica. El Señor nos enseñó: haced tesoros en el cielo y no en esta tierra. Porque en esta tierra suceden dos cosas: la orina y el hollín corrompen, y los ladrones minan y hurtan. Es decir, que tus tesoros acá se van a podrir y te los van a robar. Y cuando se pudran y te los roben, vas a renegar. En cambio, en el cielo, nadie va a poder robarte tus tesoros. Entonces, todo aquel que hace tesoro en esta tierra va a sufrir. En cambio, el que hace los tesoros en el cielo, ese no va a sufrir nunca. Nunca te van a poder robar los tesoros del cielo. Entonces, los tesoros que tú mandes al cielo, nadie te los va a poder robar. Cuando tú ganas un alma para Cristo, cuando tú le predicas a alguien y esa persona se convierte a Dios, ese es un tesoro que tienes en el cielo.
Entonces, cuando tú ayudas a alguien en esta tierra, eso es un tesoro que tú tienes en el cielo. Y cuando tú haces cosas para las personas, son tesoros que tú tienes en el cielo y nadie te los va a poder robar. Entonces, cuando tus tesoros están puestos en el cielo, nadie te los puede robar. Hebreos, allí capítulo 12:2 nos está hablando justamente de este sistema. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Tercer punto. Colosenses capítulo 3, allí donde estábamos leyendo, pero ahora el versículo 5 al 7 de Colosenses, dice de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aquí justamente nos habla de que poner la mira en las cosas de arriba tiene que ver con hacer morir lo terrenal y lo carnal que está en nosotros. Tiene que morir. ¿Cómo hacemos para que lo carnal muera? Bueno, una de las formas es no alimentando lo carnal. Entonces, tenemos que hacer que pase hambre lo carnal. Si usted alimenta la fornicación, entonces la fornicación va a estar gordita como una garrapata, prendida a su mente. Si usted alimenta las pasiones desordenadas, van a estar gorditas como una garrapata, igual. Entonces, todo lo que usted alimente va a estar gordito allí. Entonces, si usted quiere que muera y que salga de su mente y de su corazón, pues hágale pasar hambre. Hágale pasar hambre. Tiene que hacer ayuno a la carne. Y el ayuno no es tan malo, es sumamente positivo y es sumamente beneficioso para el cuerpo humano. Está explicado por los médicos. Entonces, no es tan malo porque el ayuno hace que su cuerpo queme las impurezas y se depure, se limpie. Recomiendan 2 veces por semana ayunar. Entonces, cuando usted mira ese ayuno, ¿y qué tal si a ese ayuno le agregamos un ayuno de lengua? Entonces, no voy a hablar mal de las personas que están al lado mío, ayuno de lengua. Entonces yo hago que mi cuerpo lo sacrifico, digo, no voy a hablar mal de la gente, no voy a hablar mal. ¿Qué tal si a ese ayuno le hablamos un ayuno de pornografía? Que diga, ¿cómo voy a hablar, pastor, de estas cosas en una iglesia? Mire, las cosas ocultas y secretas y guardadas de las personas, nadie las sabe, pero Dios las ve. Dios las ve. Entonces, decirle a nuestro cuerpo, prohibirle esas cosas. Prohibirle a nuestro cuerpo. Porque estoy matando de hambre la carnalidad que hay en mi alma. Entonces, de esa manera la mato de hambre. No dejar que entre a mi mente. No dejar que entre a mis ojos. Ayuno de vanidades. Ayuno de vanidades. Entonces, no dejar que entre a mis ojos vanidades. Porque toda vanidad que entre a mis ojos la voy a desear. La voy a desear. Es como las luces de una cartelera. Las voy a desear, las voy a anhelar. El deseo de comprar, el deseo de consumir. Entonces, cuando esos deseos están, ¿por qué están en mi alma, en mi cuerpo? Y porque están en mis ojos. Entonces, abstención. Entonces, allí no tengo que tener ayuno de estas cosas también. Entonces, el creyente que empieza a hacer esto, comienza a depurar su alma, a limpiar su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Limpie su corazón, limpie su cuerpo. Póngale ayuno a su cuerpo. Pero usted pone ayuno a su cuerpo comienza a depurarse, comienza a limpiarse. Usted alimenta su alma, aliméntelo de la palabra, aliméntelo de la oración, alimente su corazón de la rendición, de la entrega. De cuando una persona se rinde a Cristo, es como si, dijimos la semana pasada, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es como que usted pone su carne en la parrilla de Dios, en el altar de Dios,
y deja que su carne se queme en el altar de Dios. ¿Cómo era el sacrificio del Antiguo Testamento? El sacrificio del Antiguo Testamento: se mataba un animal, se lo traía, se lo degollaba para que la sangre cayera de ese animal, y luego se lo abría a ese animal y se lo cocinaba. Y luego que se cocinaba, comía el oferente, es decir, que el pecador que llevaba la ofrenda comía, y el sacerdote comían de ese animal que se sacrificaba en ese lugar. Pero tenía que cocinarse. Entonces nosotros hoy en día no se hacen este clase de sacrificio, pero se tienen que hacer el sacrificio vivo, que es tu carne, tiene que morir en el altar de Dios. Tu carne, tus pensamientos, tus emociones, tus cosas humanas, tus proyectos, tienen que morir en el altar de Dios. Todo tiene que pasar por el altar de Dios. Hay gente que dice: hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, pasado voy a hacer aquello. Si Dios quiere, vas a hacer eso. Entonces tus proyectos tienen que entrar al altar de Dios. Tú tienes que pedirle permiso a Dios aún para irte de vacaciones. Cuando usted diga: pero son mis vacaciones, todo lo que usted quiera. Pero si no es de Dios que vaya, querido, vas a ir a puro sufrir de vacaciones. Pero si es de Dios, vas a disfrutar de tus vacaciones y va a ser una bendición donde vayas de vacaciones. Entonces, tú tienes que ir a la presencia de Dios y consultar con Dios, hablar con Dios. Todo lo que tú haces, tienes que hablar con Dios y presentarte delante de Dios y honrar a Dios con tu vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. La cruz es esto, hermano querido. Tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor. La cruz es eso, el sacrificio que tú vas a presentarte adelante del Señor. Eleve su mente al cielo, desee las cosas de Dios, ponga su meta y sus planes en las manos de Dios. Busque el propósito de Dios para su vida. Su vida tiene un propósito delante de los ojos de Dios. Usted tiene que descubrirlo. Ese propósito es para lo cual Dios te creó. Dios te creó a ti para un propósito específico, para que tú hagas cosas específicas. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Tú tienes que entender ese propósito de Dios, descubrirlo y hacerlo. Estar en el propósito de Dios para tu vida. Nuestra vida puede pasar por diferentes etapas y circunstancias difíciles, pero cuando entendemos el propósito de Dios, le da explicación a todo lo que nos pasa en la vida. Le da explicación. La vida de José en la Biblia, en el libro de Génesis, José pasó por diferentes etapas muy difíciles en su vida, pero cuando él entendió el propósito de Dios, entendió que Dios lo había preservado para preservación de vida, entonces él entendió que todo lo que sus hermanos hicieron, todo lo que Potifar hizo, todo lo que en la cárcel pasó, todo tenía sentido cuando él entendió el propósito de Dios. Entonces el sufrimiento le da sentido el propósito de Dios. Entonces nuestra vida pasa por diferentes etapas donde sufrimos, pero aprendemos, nos hacemos fuertes en el corazón, en la mente, en el espíritu. Entonces, cuando entendemos el propósito de Dios, entonces todo lo que pasamos en la vida nos fortalece más en el propósito de Dios. Y la persona que está en el propósito de Dios, hermano querido, tiene que entender que es una persona que va a hacer las cosas de Dios y se va a sentir feliz haciendo lo que hace. Va a sentir paz haciendo lo que hace. Va a sentirse que ahí, cuando está haciendo el propósito de Dios, vienen las ideas, vienen los proyectos, viene el mensaje de Dios, es como que Dios te va dictando la carta que tenés que escribir. Entonces a usted no le cuesta nada hacerlo, porque es como que usted solo tiene que escuchar y escribir lo que Dios le está diciendo, nada más que eso. Entonces el propósito de Dios está ahí. Entonces cuando usted entendió eso, ahí usted se va a sentir como el pez en el agua. Ahí se va a sentir haciendo algo que a usted no le cuesta nada, es feliz haciéndolo, porque está en el propósito de Dios. Si usted todo lo que hace reniega, pelea, sufre, le cuesta 1000 veces lo que está haciendo, él está errando, hermano, ese no es el propósito de Dios para usted. Tiene que encontrarlo.
Al descubrir esto, nosotros nos estamos dando cuenta qué es lo que Dios quiere para mí, para qué Dios me ha creado en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Tiene que encontrarlo, hermano. Si usted me pregunta a mi pastor cuál es, yo no lo sé, yo apenas puedo descubrir el mío. Yo sé cuál es el propósito de Dios para mí, yo lo conozco. Y cuando estoy haciendo lo que hago, yo me siento feliz. Me siento útil, ¿me entiende? Haciendo lo que hago. Mire, estamos abriendo una iglesia y yo sé que me demanda un montón de sacrificio y inversión de mi bolsillo, se va un montón, pero así como entra, sale. Así que el bolsillo mío es como un caño, entra y sale, entra y sale. Y yo necesito para comprar esto y así digo, Señor, necesito y viene la bendición y así como viene, va. Pero yo me siento feliz. ¿Por qué me siento feliz? Porque Dios está, porque Dios suple, porque es lo que Dios me llamó a hacer. ¿Me entiende? Y yo me siento totalmente útil en esto y por más que me desgaste mi cuerpo, a mí no me desgasta porque me renueva. El que me renueva es Dios. Y esto es lo que hace y yo estoy entendiendo porque estoy en el propósito de Dios. Pero no sé si esto es para usted. Yo sé que es para mí. Pero usted tiene que también encontrar ese propósito maravilloso de Dios para su vida. Encontrarlo. Tal vez es servir, tal vez es dar. Hay gente, por ejemplo, Menollo. ¿Cuántos han usado el aceite, el vinagre Menollo? Han comprado vinagre Menollo. Bueno, este es un hermano de la fe. ¿Y qué ha hecho ese hermano? Ese hermano puso en su corazón como un propósito poder bendecir la iglesia de Dios, bendecirla. En una época regaló radios para la iglesia y regaló miles de radios en Argentina, estableció y las colocó. ¿Con qué? Con la empresa. Llegó un momento que le hizo un pacto con Dios, en lugar de dar el diezmo, él daba el 90% y se quedaba con el 10%. ¿Y por qué lo hacía? Porque él entendió que Dios lo utilizaba para bendecir a otros, para bendecir la iglesia de Dios. Entonces, tal vez el propósito era servir. Mire, en la Biblia aparece Dorca. Dorca era una mujer que hoy muchas iglesias se llama el grupo de Dorcas, en referencia a esta mujer. Y esta mujer entendió el propósito de Dios, que ella lo que hacía era coser y tejer. Era lo que sabía hacer con sus manos. Entonces ella lo que hacía era como propósito de Dios ayudar a las viudas, ayudar a las mujeres, ayudar a las personas tejiendo y cosiendo prendas. Y un día se murió. Esta mujer se murió como cualquiera de nosotros, un día nos vamos a morir. Pero dice la Biblia que las mujeres tenían las ropas que ella les había regalado y estaban allí diciéndole al apóstol Pedro que por favor la ayudara porque ella las había ayudado. Y todos le mostraban las cosas a Pedro. Y fue el apóstol Pedro, oró por ella y Dios le dio una segunda oportunidad, resucitó. Porque ella estaba cumpliendo perfectamente el propósito de Dios. Entonces, cuando una persona cumple el propósito de Dios, tiene que sentirse feliz en lo que está haciendo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando un creyente está allí que no sabe para qué está, no sabe qué hacer en la iglesia, no sabe para qué está sirviendo la iglesia. Y algunos, como no saben, no hacen nada. Mire, si usted no sabe qué hacer, por lo menos pregúntele al pastor que algo le va a dar para hacer. Mire, por lo menos haga algo. Y cuando está haciendo algo, va a encontrar que está haciendo algo que le gusta, que le dan ganas, que le entusiasma. Bueno, por ahí va la cosa, hermano. Ahí va descubriendo el propósito de Dios. Para eso está. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Hermano, ponga la mira en las cosas de Dios. Eleve los ojos. Eleve los ojos. Así como un día le dijo Dios a Abraham, sal de tu tienda y mira las estrellas de los cielos y cuéntalas si puedes. El gran problema de Abraham en ese momento era que no podía tener hijos. Y Dios le dijo, si tú las puedes contar, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Dios tenía que sacarlo de sus problemas, hermano. Tal vez Dios hoy te tenga que sacar de tus problemas y ayudarte a levantar tus ojos al cielo y mirar. Amén. Te invito a ponerte de pie, por favor. Y yo te invito a que levantes tus manos al cielo y que cierres un poquito tus ojos. Cierra tus ojos, pero con tu mente, abre tu mente. Cierra los ojos, pero abre la mente. Y comienza a mirar las soluciones. Comienza
a verte, levanta como las alas y comienza a volar. Porque necesitas mirar tus problemas desde la altura de Dios. Tú tienes que mirar tus problemas desde la perspectiva de Dios. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Tu montaña se puede convertir en un valle. Porque cuando Dios te da la fuerza y te da el poder, dice Dios, los molerás. Dice, te haré como trillo nuevo y los molerás como el tamo, los reducirás a polvo. Así dice Isaías. Entonces cuando Dios te da esa fuerza y esas ganas, tus problemas se reducen, se vuelven polvo, porque Dios hace eso en ti. Levanta tus ojos al cielo. Levanta tu mirada hacia Dios. Eleva tu espíritu a la presencia de Dios. Eso te va a dar las ganas de rendir tu carne, las ganas de rendirte en el altar, de entregarle tu carnalidad a Dios. Deja que muera lo carnal, déjalo morir, hazlo morir. Sacrifica tus cosas malas. Ponla en la presencia de Dios para que Dios lo queme y se vaya de tu vida. Eleva tus ojos al cielo, elévalos al cielo. Eleva tu espíritu a la presencia de Dios. Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Él te va a poner en el corazón, en el pensamiento, lo que tienes que hacer. Él va a poner dentro de tu espíritu esa palabra, esa idea, ese proyecto que tú quieres, que Dios quiere que hagas. Cuando eso viene a tu alma, es como algo que está en tu espíritu, que no te deja dormir a veces, hasta que lo pones a hacer. Comienza a escuchar esa voz de Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo que te impulsa, que te mueve. Con tus manos levantadas, recibe de Dios en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos. Deja que Dios tome tu boca, que tu boca comience a hablar. Palabra de Dios, palabra de fe, palabra de fe, palabra de fe. Aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, suelta la palabra de bendición a tu casa, sobre tu familia, sobre las cosas que te rodean. Y vas a ver que la boca, cuando habla, estimula tus manos. Gracias, gracias, Señor. Coloca esa fuerza de Dios adentro. En el nombre de Jesús ahora oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Se rompen cadenas, se rompen las limitaciones humanas, se cortan las ataduras, se arrancan los problemas. Espíritu de enfermedad lo echamos fuera, todo espíritu de opresión lo echamos fuera, todo espíritu de estupor lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo decaimiento, toda depresión, todo ataque de pánico lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda puerta cerrada ahora la abrimos en el nombre de Jesús. Todo espíritu que ataca la mente, que ataca la familia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae la paz, trae la alegría, trae el gozo en la familia, trae el Espíritu Santo en nuestros corazones. Que venga la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Diga junto conmigo con la mano levantada como que está declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga así. Alabado sea el Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que tenga una semana victoriosa, hermano. Una semana victoriosa. Que cuando Dios te ponga ideas para hacer cosas así, que tengas que ayudar a la gente, que tengas que dar, que tengas que servir, escucha esa voz, porque esa es la voz de Dios. Cuando Dios te ponga compasión por las personas que sufren, escucha esa voz, porque es lo que Dios quiere que hagas. Cuando Dios te pone
que tengas que arreglar algo, escucha esa voz, porque Dios te va a empujar a transformar las cosas. Tal vez tengas que empezar por casa, por cambiar las cosas que tienen que cambiar, por levantar lo que se tiene que levantar, por arreglar lo que se tiene que arreglar. Tal vez tengas que empezar por ahí, empieza a transformar, a transformar, a transformar. Después te vas a dar cuenta que Dios te va a levantar tu espíritu para cambiar las cosas. Amén. Esto es lo que produce el poder de Dios en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga y saludo a tu hermano en el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho.